Hola, hola, muy buenas tardes. Estamos una vez más en su podcast favorito, El viaje del sonámbulo. Los saluda su conductora Coyulita y hoy estoy muy contenta porque desde hace mucho ya había visto este autor. Lo había visto en las antologías, lo había visto paseando por ahí y también había visto que tenía un libro y estaba esperando el momento de que sacara uno nuevo y por fin llegó. Entonces, hoy tengo aquí a Charlie Berry, es uno de los autores de nuestra editorial favorita, Editorial Lebri, y nos va a hablar sobre su libro Intersecciones Estelares. Entonces, hola Charlie, ¿cómo estás? Hola, hola, bien, pues la verdad es que muy emocionado y agradecido también por darme este espacio. La verdad que de verdad valoro tu dedicación para pues poder hablar contigo y pues yo más que listo. Pues no, que gracias a que ustedes aceptan las entrevistas existe este programa, ¿eh? Si no sería yo monologueando 50 minutos y qué aburrido. Pues muy bien. Eh, Ahora sí que vámonos por partes. Charlie, ¿cómo te inicias en el mundo de la escritura? ¿Cómo es que dices yo quiero escribir? Bueno, pues fíjate que yo me acuerdo que en la primaria, esto creo que nunca se lo había dicho a nadie, pero en la primaria había una niña que me gustaba. Entonces, recuerdo que tenía clase de español. Y entonces empecé a leer algunos poemas que eran parte de la clase y de alguna manera pues me inspiraron a yo querer hacer algo así. Este, entonces digamos que escribí algunos poemas, como es en esa parte de catarsis, de sacar lo que uno tiene y a lo mejor no se atreve a decir. Entonces empecé de una manera muy solitaria y después, digamos que ya mucho tiempo después en la preparatoria fue gracias a una maestra que me inculcó el hábito voraz de la lectura y que bueno, siempre está presente conmigo porque si no fuera por ella, pues realmente no hubiera escrito un libro. Entonces, pues fue una necesidad que yo tuve de poder expresarme. Sí. Fíjate que hasta ahorita sigo esperando a un autor que me diga que empezó de joven hace 1 o 2 años. Digo que empezó hace 1 o 2 años, pero casi siempre los orígenes están en la infancia. Exacto. Entonces, eso es algo que me llama la atención. Sé que hay gente que ha cambiado su rumbo, pero todavía no me ha tocado entrevistar a alguno. Y todavía estoy esperando el día que alguien me diga, no, pues tiene poco que lo descubrí esta pasión. O sea, me encantaría ver el lado maduro de la pasión. Pero algo es bien cierto Sí. cuando inicias de niño, o sea, descubres esta pasión, descubres este gusto, y de adulto das ese salto de fe, ese salto de voy a hacerlo. Hay una gran diferencia en cuanto ves esta pasión de niño y la ves de adulto. ¿Cómo fue de adulto que dijiste, bueno, sí, me voy a aventar un libro? Sí, bueno, la verdad es que estás en lo cierto, hay una gran diferencia. Eh, en mi caso fue porque en el año 2024 me metí a un taller de creación literaria. Yo en mi vida he tomado dos, el de 2024 y uno que llegué a tomar en la preparatoria. Y entonces, pues, gracias a este taller literario que más que enseñarme, me motivó a escribir, fue que yo empecé a hacer algunos cuentos. Entonces, eh, esos cuentos, pues, fueron ejercicios para mí, fue un poquito desempolvar esa pluma que se había quedado allí, pues, arrumbada, olvidada. Quería volver a ese juego creativo y entonces, pues gracias a ese taller que te hacen que te pongas a escribir, pues fue que yo me volví a sentar frente a una computadora y empecé a hacer cuentos, pues por el mero gusto de hacerlos, porque realmente pues es una constante de que cuando yo he escrito algo, cualquier cosa pequeña o un poquito más larga, pues siempre está el disfrute allí. Entonces ese 2024, pues empecé a escribir algunos cuentos y algunos 2 o 3 meses más tarde, pues envié algunos a convocatorias que vi en Instagram.
y así fue como empezó todo. Ujú. El mundo de las convocatorias. Sí, sí, pues allí realmente yo los envié porque no tenía nada que perder, o sea, realmente nunca fue cuando yo escribí, pues mi intención publicar. Es raro que yo lo diga, pero yo pensé, pues los únicos que van a leer mis cuentos o lo que yo deje escrito va a ser mi familia, porque realmente no tenía yo mucho conocimiento de cómo publicar, con quién acercarme, y luego ves esos monstruos de las editoriales y pues uno a veces se desanima y dices, bueno, ¿cuándo voy a llegar yo a poder publicar eso, no? No tengo palancas, me dedico a otra cosa diferente, pero dije, bueno, pues no tengo nada que perder cuando se cruzaron esas convocatorias, y entonces pues al recibir alguna respuesta positiva y luego otra, digamos todo eso en un lapso de un mes, pues dije, bueno, quizás estos cuentos que a mí me gustan, pues alguien más también los pueda querer leer. Fíjate que ayer me tocó entrevistar a un editor, un jefe Sí, editor de una editorial bilingüe. sí, Y algo bien interesante es que en su editorial ellos seleccionan a los autores. ok, Ellos empiezan como a mapear y cuando ubican al que quieren, ajá, pues ya le hacen como la oferta, pero dijo algo bien interesante, o sea, dijo que hay veces que en las presentaciones y todo llegan los autores noveles uh-huh. y le dicen, oiga, aquí está mi manuscrito, por favor, Sí, se lo van y se lo dan. Y eso a él siempre le ha causado curiosidad. sí. Y dice que sí los lee, que los lee y que sí ha llegado a publicar uno o dos de esos encuentros. Porque dice que alguien que Uh-huh. prácticamente se salta hasta las vallas para entregar un manuscrito, habla mucho de que cuando le apruebes el proyecto no lo va a soltar. Sí, Si tú le dices, tienes 2 días para cambiar esto, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque tiene esa determinación y es algo que él valora en sus escritores, ¿no? Que no lo van a dejar con el trabajo botado, que no lo van... Parece uh-huh. extraño que digamos que eso pasa cuando uno busca las opciones, las oportunidades, pero pasa. Hay artistas que sí lo dejan, lo botan. Pues es que ahí también tiene que ver el compromiso, ¿no? Que cada uno tenga con lo que hace. Y creo que eso pues es muy importante, aunque pues al principio yo pienso que, no sé si hablo por todos, pero nos da un poco de miedo, ¿no? A veces esos temores de cómo hacer para que eso que tienes en una hojita en tu cuaderno, que tienes en tu Word, pues llegue a las manos de alguien, ¿no? A veces son inseguridades, a veces temas un poquito más complicados, como pues hay editoriales que son independientes, ¿verdad? Claramente, pero a veces esas no todos las conocen, entonces no lo veo tan sencillo, eh, hasta que ya de repente pues alguna feliz casualidad te hace conocer algunas de estas editoriales, ¿no? Y qué padre de esta persona que me platicas que sí se toma el trabajo de revisarlo y darles una oportunidad. Se me parece muy bien. Y es que me pareció un contraste muy padre porque primero él dice que los seleccionan o son recomendados de los mismos traductores y así, y de repente Sí, dice, pero yo sí entrego la oportunidad a los noveles. Fue un contraste muy bonito que me gustó. Entonces también aquí viene como el contraste de lo que tú dices, la seriedad de los artistas y el ajá, compromiso que tenemos con estos trabajos, ¿no? Y no te creas, yo, igual mis primeras publicaciones son por convocatoria, o sea, yo todo lo que he publicado ha sido por convocatoria. sí, Y algo que puedo decir es que sí son bien importantes y bien necesario que lo hagamos aunque sea con miedo, pero que lo hagamos. exacto. Yo pues he hablado con algunas personas que todavía no tienen ahí algunos cuentos, poemas, y pues no han logrado todavía vencer esa inseguridad. Sobre todo, bueno, en ellos es la inseguridad
pues de ser juzgados, ¿no? Lo que ellos escriban. Que, que bueno, en mi caso no es tanto así, porque realmente, pues, lo que digo lo expreso, pero pues hay gente que sí le cuesta también un poquito más mostrar, pues, ese aspecto íntimo de lo que son ellos, porque bueno, la escritura es en parte, pues, el reflejo de lo que somos. Muy bien. ¿Y cómo llegas a formular la idea de Intersecciones Estelares, que es tu libro, el que tienes ahorita con Editorial Lebri? ¿Cómo llegas a formular esa idea? Mm, Pues, pues más bien se fueron dando las cosas. Después del taller yo dije, bueno, pues ya empecé a escribir, voy a seguir haciéndolo por puro gusto. Francamente, pues no tenía yo la idea de formar un libro, sino la idea que yo tenía era escribir cuentos que a mí me gustaran. Eh, y ese proceso creativo de escribir es algo que yo disfruto mucho. Entonces dije, pues voy a pasarla bien, voy a escribir unos cuentos. Y entonces, pues, eh, algunos de esos primeros cuentos que yo te platicaba, pues en un mes, creo que fue un mes de septiembre, agosto, septiembre, los mandé a convocatorias, y pues en 3 de ellas, pues tuvieron pues la fortuna de ser considerados, ¿no? Entonces, pues dije, si ya esos cuentos, los 3 que mandé, pues los 3 de alguna manera pues fueron bien recibidos por editoriales independientes, dije, ¿por qué no hacer uno? O sea, ¿por qué no hacer uno? Y entonces seguí escribiendo cuentos y bueno, poco a poco se fueron juntando y el título de Intersecciones Estelares se debe a que todos los cuentos que yo he escrito en este libro son totalmente diferentes, son muy diferentes la mayoría. Normalmente yo he visto que eh, los escritores sacan un libro de cuentos sobre una misma temática, una misma línea. Pero en mi caso no había muchos temas que yo quería abordar y, y entonces pues son historias que se cruzan, son muy diferentes, pero todos están, digamos, en el mismo espacio. Entonces, la ventaja de esto pues es que de un cuento a otro te vas a sorprender porque es totalmente diferente. Y pues ese es el título, ¿no? Pues cada cuento se mueve en su propia constelación, en su propia órbita. Y bueno, pues actualmente en el 2025, a finales, pues es que se materializó, digamos que la versión ya la buena con Editorial Ebri. Sí. Pero, pues tuviste una versión beta antes de, ¿no? Que incluso llegaste a vender y a distribuir. ¿Cómo fue ese cambio? Sí, bueno, allí fue una versión beta eh, donde fue una autopublicación y en donde yo ya realmente cuando vi que era posible eh, tener un cuento impreso, pues me emocioné y dije, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no saco yo mis cuentos? Porque lo hago, esto lo hago por gusto y me gustaría pues ser leído por mis seres queridos, amigos, familia. Y entonces fue que me animé, pero esto, algo muy importante, fue que en el año 2024, pues uno de esos cuentos que yo había mandado aterrizó en Editorial Ebri para una antología de terror. Y para mí fue un momento crucial para moverme hacia adelante cuando tomé la antología y vi en una de esas páginas que estaba mi nombre. Pues la verdad es que me sentí muy contento porque yo yo eso lo veía muy difícil, como te platicaba, ¿no? Por las dificultades, por el mundo editorial, porque yo no nací en ese medio, ¿verdad? No, digo, no estudié literatura, pero cuando vi mi nombre, dije, bueno, ¿por qué no publicar un libro? Si a algunas personas les gustaban mis cuentos, entonces, ¿por qué no hacerlo? Ya tengo más material. Y entonces, pues bueno, me acerqué a una impresora
y pues bueno, fue autopublicación esa primera edición, esa edición beta, que después ya revisé, cambié y amplié, porque en la nueva pues ya hay nuevos cuentos, entre 8 o 9. Sí. Es lo que he visto, es una versión un poco gruesa. Sí, un poquito. Sí, también porque no todos son cuentos. Es lo También que hay vi, una. que son cuentos, relatos, poesía y reflexiones filosóficas, ¿verdad? Sí, exactamente, es como una ensalada. Una ensalada de un poquito de todo. Este, pero bueno, en la parte de los cuentos, hay, pues hay algunos que son obra totalmente de la fantasía, pero también hay relatos, ¿no? Que son pues vivenciales, em, que pues permanecen guardados en uno y que en algún momento dado, pues tú dices, esto es algo que a mí me marcó, que me gustaría compartirlo, voy a escribir un relato, ¿no? O pues en el tema de la fantasía, pues siempre piensa, ¿qué pasaría si? Y entonces juegas con la imaginación. En el tema de, pues, de la poesía, aunque no es, digamos, lo que más hago, de hecho, prácticamente no escribo mucha poesía, pero cuando lo llego a hacer, pues de repente te llega esa emocionalidad y sueltas ese poema. Y entonces, pues yo tengo la costumbre, siempre lo he tenido, de que aunque es algo chiquito, todo lo voy guardando. Entonces, pues tenía algunos poemas guardados, otros que fueron nuevos. Y en el tema de las reflexiones, pues nunca he llevado un diario, pero lo más cercano a eso es que de repente en una libretita, eh, a raíz de alguna reflexión sobre temas diferentes, pues escribo mis pensamientos. Entonces, pues, aunque nunca pensé en publicarlos, sí los iba juntando. Y creí que era el momento de, de hacer como una pequeña antología de todo lo que yo tengo. Entonces, este segundo libro, pues, es una versión muy distinta. Entonces armaste la ensalada Charlie. Exactamente, una ensalada, un poquito de todo. Muy bien. Y entre todos los géneros, porque sé que tus cuentos pues van de prácticamente terror, fantasía, realismo, ciencia ficción y drama histórico. ¿Cuál es el género que más te ha gustado? Mm, no tengo una respuesta a eso porque la verdad es que he disfrutado de cada uno. Pero creo que algo sí característico es que creo que en muchos de ellos predomina pues la emocionalidad, ¿no? Casi pues en todos hay algún momento en donde pues esa emoción está a flor de piel, pues puede ser un drama, ya sea dentro de la fantasía o dentro del terror, pero pues esa emoción, eso que somos nosotros los seres humanos, somos emociones. Entonces no tengo un género predilecto, me gusta, me gusta, me gusta crear escenarios de fantasía como por ejemplo, tengo algunos que tratan de, bueno, uno en particular que es un mundo donde es el mundo después de la muerte, ¿no? Entonces, pues es una fantasía pura. Tengo otro que es un poquito más evocador, más tierno, que se llama La casa de Anita, que es sobre una vieja casona y un matrimonio que lo habita y pues un niño que son los ojos que van a ver esa historia de esa casa sobre todo, ¿no? Eh, También pues hay uno que es histórico, que es De cara al viento, que es acerca de la Revolución Mexicana, que esa nació pues gracias a una idea que vino de mi familia, ¿no? Porque pues uno de mis abuelitos estuvo en la Revolución Mexicana, no lo conocí y sé muy poco, pero quise yo recrear esa historia que nadie me contó, con un detalle cierto que me dieron. Entonces es como un poco de todo,
pero la verdad es que no tengo género preferido. No sé si en tu caso sí tengas uno, pero yo disfruto, pues, cada género, la verdad. Pues en mi caso es la tragedia. Okay. Soy súper fan de la tragedia. Bueno, es que puedo moverme en cualquier género, pero Sí. verdaderamente finales felices, como que tengo un instinto para hacer que sufran mis personajes. Por más que quiera darles un final feliz, siempre termino haciendo que la gente llore. Entonces ya tienes allí tu marca. Pues no sé si es sadismo o tragedia, pero no sé, a lo mejor soy una mujer muy amargada que me desquito ahí, pero este, la tragedia es algo que se me da de forma muy natural. O a lo mejor, pues, será que la tragedia nos mueve mucho, ¿no? Puede ser eso. Pues es como me decía un profesor, en los libros todos los finales son válidos. En la vida verdadera yo solo quiero feliz. Okay. Y tiene sentido. Sí, sí es verdad. También Es eso es verdad. por ahí. Si puedo ser tan buena persona, es porque he matado a muchos en los libros. Entonces, también se me hace muy Qué bueno fuerte. que es en los libros nada más. Ahí, por eso, o sea, la verdad es que cuando uno escribe, Sí, bueno, de hecho no creo que solo la escritura, cualquier tipo de arte es una forma de encarar demonios, fantasías, es una forma de encararte con cosas que uno no sabe ni cómo pronunciar, ¿no? sí, la verdad es que es un mundo alterno a la realidad o complementario. Este, y, y pues, bueno, yo mis finales, la verdad es que no sé si sea el caso tuyo también, pero yo le doy el final que yo quiero darle, o sea, el que a mí me gusta. No, esto va a sonar un poquito egoísta, ¿verdad? Pero no pienso mucho en la reacción de las otras personas. O sea, sí en la parte de que me gustaría que entiendan cómo termina la historia, pero pues me gustan, o sea, los finales, si a mí me gusta, pues ese es el final que voy a dejar, ¿no? Y puede ser que, bueno, hay un cuento, en donde, pues me han hecho algunas personas, oye, a mí me hubiera gustado otro final, ¿no? Me gustó tu cuento, pero otro final. Y, y sin embargo, pues no me veo haciendo otro final, ¿no? Porque es el cuento que yo, pues que a mí me gustó, ¿no? Es como una cuestión de gusto. Ah, sí, eso siempre pasa. Nunca va a faltar el fan que te diga, oye, pero hubieras hecho esto. Ah, sí, pero ¿tú qué crees que ya está publicado? Sí, pero también tengo otros cuentos en donde he dejado pues finales ambiguos. Y entonces, pues esos también ayudan para conectar con ese lector. Pues yo creo que hay que movernos un poco en todos. O sea, yo, por ejemplo, cuando empiezo a escribir, hay dos cosas que tengo en claro. El Sí, título y el final. ok, O sea, yo ya sé como de medianamente de qué va a tratar mi historia, pero yo tengo que tener el final y el título y solito ya, bueno, no, tampoco es que sea mágica, ¿no? Sino trabajas, pule la historia, te andas echando y acosando un buen rato en tu cabeza sí, hasta que dices ya puedes salir y te sientes a escribir. Entonces, pero con que yo tenga el final ya no me desvío de ahí. Les puedo meter mil aventuras, les puedo meter más cosas, puede aparecer muchas cosas, pero al final no cambia. ok, y, pero tú ya tienes claro, o sea, el final, pero igual inicias y el inicio y a lo mejor intermedio no lo tienes del todo claro, o si ya lo tienes también delineado. Tengo una escaleta, Ok, así como vamos a hablar del que estamos ¿estuviste en la antología de horror cósmico? sí, Muy bien, vamos a hablar de ese, ¿no? O sea, yo tenía entendido que quería que fuera algo que relacionara el horror cósmico con el erotismo. Ahí ok. definí tema. Con eso tengo tema. Ahora, ¿cómo mezclo estos dos sin que se suene forzado o que suene como un refrito de especímenes y todo eso? Pues decidí hacerlo por medio de comer.
Okay. Escogí entonces, la trama va a tener que tocar siempre el hecho del hambre. Entonces ahí ya tenía parte de la trama, tenía el tema y el final. Yo sabía que no quería un final alentador, que quería algo más realista, porque seamos sinceros, la humanidad no siento que sobreviva a una invasión, la verdad. Entonces quería algo que fuera por ahí. Okay. Y entonces ya sabía más o menos en qué iba a terminar la historia, por cómo va. Entonces ya nada más teniendo estos 3 puntos, dije, ¿qué personajes pueden empezar, no? Y ya, por ejemplo, yo escogí como mis personajes alienígenas a los cerros, a los montes y todo eso. Entonces de ahí ya metí todo. Y luego dije, ¿cómo empiezo con...? Pues sí, 2 personas que se dan cariño en el cerro. Okay. Y lo lograste mezclar. Ajá, entonces ya nada más busco una palabra que fuera sonar alienígena, pero fuera muy humana, que fue Gazusa, que es una palabra que resulta que cuando colonizaban antes a las personas aquí en América en general, Gazusa era como un hambre. Es un sinónimo para hambre, pero se usaba como para decirle a los que apenas estaban aprendiendo los 2 idiomas, estaban aprendiendo español, como decirle, sírveme de comer. Okay, no lo había escuchado. Yo tampoco, cuando encontré el origen y dije, esa es mi palabra. ¿Por qué? Porque Gazusa suena raro, extraño, pero tiene simbolismo. Entonces, a partir de ahí creé el cuento. Okay. Okay. Sí, te preguntaba porque, bueno, me gusta comparar un poquito los procesos. No, es que es súper interesante porque no todos tienen el mismo proceso. No. Hay Y de quien hecho, empieza con los personajes, hay quien deja el título al final y todo eso. y yo la verdad no he tenido oportunidad de hablar con muchos escritores, para ser sincero, y por eso me interesa hacerte la pregunta. Yo en mi caso, pues normalmente también tengo una imagen de un final y me aviento la historia del principio y el intermedio voy como en un laberinto, ¿no? Entonces digo, ahora para dónde voy, para acá, por allá. Y voy creando, es un proceso que yo he disfrutado mucho. Ha habido otros cuentos donde lo inicio, o sea, tengo una idea inicial y no sé cómo va a terminar. Y entonces voy jugando. No, yo creo que tengo muchos que son así. Pero bueno, pues ahorita tengo otros, la minoría que sí ya tengo como, así va a empezar, esta es la parte intermedia y así va a terminar. Pero son pocos, la verdad, yo. Fíjate que tengo yo una novela que escribí hace muchísimo tiempo, o sea, todavía no tenía, era mi etapa autodidacta de escritura. Sí. Y lo hice a flujo de conciencia. Yo sabía el final y sabía quiénes eran mis personajes, pero lo hice totalmente a flujo de conciencia. No había delimitado un contexto, no había nada, o sea, yo sabía que era un tipo triángulo amoroso, sabía que estaba la guerra y todo, entonces muy emocionada, ya terminé mi primera novela, fue un esfuerzo de muchos meses, muy emocionada voy, y le digo a un amigo que tiene una revista con el cual ya había publicado varios cuentos, ¿no? Pero precisamente hay una diferencia entre novela y cuentos, muy grande y muy marcada. Y le digo, oye, ¿y si publicas una novela segmentada, que quién sabe qué tanto? Me dijo, a ver, pásamela. Y luego me dice, no está apta para publicarse. ¿Y por qué? Ajá, y yo me quedé luego te mando la retroalimentación, nunca me la envió por ahí. Sí. Pero, después regresé a la escuela, terminé la carrera, y dije, sí, cierto, voy a leer lo que yo escribí porque, pues, ni idea, ¿no? O sea, me apachurré, sí, sentí porque fue un trabajo de mucho tiempo. Luego llego y ya lo leo y, mano, sentí pena. Sí, híjole. Sentí pena, dije, no manches, si yo se lo di a leer. Entonces, ahí fue cuando entendí todo lo que me hacía falta. Bueno, no era el momento, simplemente. No, No habías todavía madurado como escritora. No, porque llega un punto, algo que me queda bien claro cuando ya tienes cierta experiencia y algo que queda bien claro cuando eres novato es que aprender a ver tus propios errores es un proceso muy fuerte y no es
Bueno fuera que iniciáramos sabiendo nuestros errores, pero precisamente como no sabes, como estás en blanco, como estás en todo, Sí, no puedes ver tus errores. Entonces, aprender a ver tus errores es un trabajo muy fuerte. Entonces, cuando alguien les haga la retroalimentación, tampoco se lo tomen personal. Los editores no son villanos, no son gente malvada. Los editores saben su chamba y si les dicen, oye, sí, y si aumentas y si quitas, y no es porque tengan ganas de molestarte o ponerte a chambear a lo güey, es porque están viendo un error que tú no has podido ver. exacto. Sí, yo creo que también si no tomas esas críticas, pues no vas a crecer. Y yo creo que es algo, o sea, todos tenemos ego de artista, pero hay que aprender que eso, úsalo en tu presentación, úsalo en varios lugares, pero no junto con tu editor, porque ahí no te sirve de nada. Mm, sí, sí, tienes toda la razón. Entonces, Sí, ese sí es un consejo que yo daría a la gente, cuando consigan un editor, háganle caso. háganle caso, Sí, es por tu bien. sí, No sí, nos gusta la medicina, pero es para mejorar. sí, porque no siempre le van a poner chocolate, ¿verdad? Sí, no, 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 es necesario. ¿Y tú cómo has sentido ese trabajo? Porque, pues, o sea, pues obviamente cuando llegas con la editorial te hacen este trabajo de edición, de maqueteado, de pues órale, vámonos a las revisiones, vámonos a esto, vámonos a aquello. ¿Cómo fue tu proceso para, obviamente, después de entregar el manuscrito, ya fue aceptado? Ahora, ¿cómo fue para publicarlo? Bueno, pues, en el caso de, estamos hablando ya con Editorial Libre, ¿verdad? Pues es en que ese se momento. hizo el libro que ha sacado, entonces... Sí, sí, sí. Sí, porque bueno, es que el primero fue como autopublicación. Y pues aquí, pues realmente fue que, pues yo ya las conocía porque había estado en algunas antologías con la editorial. Entonces, eh, en ese proceso de revisión de los cuentos anteriores y la creación de nuevos, una persona, muy valiosa para mí, que es Michelle, que ella, pues, digamos que es y fue mi editora, y si escribo algo más lo sigue siendo, porque ella veía cosas que yo no veía. Entonces, algunas veces errores, digamos, de puntuación o a lo mejor ideas que no estaban muy claras, eh, a lo mejor un final determinado repensarlo para que impactara más. Entonces, me dio fue un gran trabajo que hizo por mero gusto de ayudarme y, y pues fue, digamos, que mi editora de cabecera. Entonces, una vez que pues los cuentos estaban escritos, manoseados, ya los mandé a Lebrit y bueno, pues por ahí hubo una, dos o tres modificaciones, pero que no fueron sustanciales. Este, y, y pues bueno, ese proceso de edición que yo lo estoy contando como muy, muy facilito, pues fue mucho trabajo porque, pues tú lo sabes, ¿no? A veces una misma hoja la leo hoy, pero mañana, con otro ánimo, con otro foco, pues le encuentro cosas distintas y la cambio, ¿no? Y luego dices, bueno, pues lo voy a dejar un ratito, pasan unos días, lo vuelves a leer y dices, bueno, aquí como que esto no se entiende, o esto no es muy claro, o esto lo puedo mejorar. Entonces ese es el tras bambalinas después de que te emociones, escribes este trabajo que es picar piedra, que es muy pesado. La edición entre Michelle y yo pues fue que le hicimos y bueno, pues ya el resultado fue el libro, pero digamos que fue el 70% del trabajo, ¿no? Revisar, cambiar. Porque bueno, pues antes me pasaba mucho, ¿no? Pues yo escribía y simplemente la emoción y como salga, ¿no? Pero ya no, o sea, ya después ya piensas, bueno, quiero que esto se entienda, quiero comunicar esto, mmm, cómo puedo mejorar esta oración, muchísimas cosas. Entonces, así fue este pequeño y largo proceso. Yo creo que habrán sido unos 2 o 3 meses.
Ay, pero quemándote las pestañas, no manches. Exacto, te queman las pestañas. Y ya hay veces en que dices, ya no lo quiero volver a leer porque sé que si lo leo, le voy a cambiar otra cosa. Una vez escuché, creo que en un podcast, alguien que dijo, citando a un escritor, creo que dijo que era Borges, no lo sé, pero que el escritor entrega el cuento o la novela que ya dejó de releer. O sea, no es porque esté terminado, porque si tú lo relees, le encuentras algo, sino que se publica lo que tú ya entregaste, ¿no? ¿No te pasa que cuando sales en las antologías lees las de todo el mundo menos la tuya? Exacto. De hecho, sí empiezo, yo creo que, bueno, yo disfruto mucho leer a otros escritores de las antologías porque son mundos diferentes y eso me enriquece mucho. Lo disfruto bastante. De hecho, hoy estaba leyendo algunos cuentos de la antología de La Cósmica, justamente hoy. Pero leerme a mí otra vez me da miedo ya. Sí, te entiendo. Y prefiero evitarlo. Ya prefiero evitarlo, hacerlo, ¿sabes? Sí, te entiendo completamente. Qué Llega un bueno que no punto en soy que el ni único. por paz mental yo ya no me leo. Sí, ya mejor lo que viene, lo que venga. Sí. Digo, eso no quiere decir que desherede a mis hijos, ¿verdad? De mis cuentos, que los quiero mucho y hay unos que a mí me gustan mucho, ¿no? Y no es porque los haya escrito yo, pero a mí me gustan mucho. Pero hay otros en donde digo, bueno, aquí también pudo haber sido diferente esto, o esta oración a lo mejor la pude haber escrito de esta forma, pero mira, ya está. Entonces ya mejor abrir pues una página nueva, ¿no? Es que no hay peor crítico que uno mismo. Sí, exacto. Sí, sí. Yo en esto de la revisada, pues sí, en la escritura sí soy obsesivo, en otras cosas no. En mi vida en nada más soy obsesivo, pero cuando escribo, pues llegó a pasar en algún momento que una hoja me tardé muchísimo. O sea, tal vez todo el día para hacer para una hoja, corrigiendo, quitando, cambiando. Fíjate que cuando yo estaba en el mundo de la pintura, Sí, eh, cuando recién estaba aprendiendo, yo decía, veo algo extraño. No me sí, cuadra la imagen, no me cuadra el dibujo, y me puedo sí, quedar mucho tiempo observando, buscando el error. Entonces, es ahí donde te digo, ver tus errores ya es un gran paso, porque significa que tienes mucho conocimiento por detrás. Entonces, cuando yo pude empezar a ver mis errores, llegó un punto igual en el que dije, ya las voy a poner, ya busco un lugar, pongo una fecha, porque si no, una de sí, dos, voy a seguir extendiendo esta colección interminablemente o literal no voy a terminar los cuadros nunca. sí, exacto. Ujú. Como lo que decíamos, lo que yo te dije, ¿no? O sea, Sí. lo entregas y ya. Ya, porque si lo revisas, Es nunca que vas a acabar. aprender a cortar el cordón, eso es bien difícil. Sí, Hay que aprender a cortar el cordón de los... Y yo he visto, ¿no? O sea, ahora que estoy como trabajo con varias editoriales y todo, lo he visto cuando los autores prácticamente ya están en imprenta, ya están todos, están sacando y se siguen quejando o se siguen y así como de ya, güey, ya estás presentando el libro, ya corta el cordón. ya supéralo. Sí, porque dices, sí, o sea, es cierto, muchas cosas se pueden hacer diferentes, pero pues en su momento fueron las decisiones que se tomaron por Sí. algo. No sé si te pasa también, pero guardas un archivo y lo mandas. Yo al principio te digo que cuando escribía, pues lo mandaba a mi familia. Si me muero, pues ahí les encargo esto, ¿no? Les mandaba, ¿no? Versión 1. Ya dije, yo es la única que no. Fe de ratas. Versión 1 corregida, ¿no? No. Versión 2. Y todavía se lo hice a Ani con un cuento de la antología, pues, una o dos antologías, no, ¿sabes qué? Perdóname, discúlpame, no me odies, por favor, pero ya esta es la buena, ¿no? Entonces, es como, corta el cordón umbilical, ya me di cuenta de que tengo que hacer eso. Sí, hay que cortar el cordón, es bien difícil, Sí, bien difícil. A mí me ha pasado como ilustradora, me ha pasado como escritora, me ha pasado... Y una vez que aprendí a cortar el cordón, ya, mira, santo remedio.
y eres más feliz. Sí, no, ya sufro menos. ¿Verdad? Sí, Sí, la escritura es disfrute, la edición no tanto. sí, ya llega un punto en el que digo, bueno, a lo mejor no fue el mejor resultado o lo que yo hubiera esperado, pero es lo que el editorial decidió, yo ya no me voy a meter. Sí, pero no sé si te pasa también que, que hay cuentos o historias que al contrario se dices que ves esos cuentos que son más queridos, que a ti te gustan mucho y que dices, bueno, aquí sí no le cambiaría ni una coma, me gusta, pero bueno, esos son casos raros en mí, ¿verdad? Pero sí tengo ahí algunos que digo, uno, a mí me gusta así tal cual. Sí, sí, sí. Hay unos que no quieres que les quiten nada, 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 nada. Sí, exacto. Y Yo con mi pobrecitos se editora, atreven a hacer la observación. sí, no. Y yo con mi editora de broma, entre broma y broma, ¿no? Nos peleamos por una coma. ¿Verdad? No es, para mí no es que esta coma, o sea, si yo la quito, Cambia el sentido de la pues oración. gana ritmo, ¿no? Y ya no, pero es que esa coma, pues yo creo que le va a dar una pausa que tú necesitas. Son las cosas que luego, pues solo uno se da cuenta cuando pues te pones a escribir la importancia de esos detalles chiquititos. Pero ese ya es otro tema. Sí, esas son otras constelaciones en el universo, como has dicho. Exactamente, Como has dicho. exacto. De todas sus historias de este nuevo libro, ¿cuál es la que más ha quedado contigo? La que tú digas, este de plano me marcó. Oye, esa pregunta es muy buena y no es tan fácil de responder. Me gusta preguntar como si fuera examen de titulación, ¿no? Es que está muy buena la pregunta. Que me haya marcado. Mm, híjole, es que hay varias, para ser sincero. Este, pero mm, digamos que de los más recientes, porque es que hay varios, la verdad. Pero el último cuento que escribí y que está en esa antología se llama Un instante perpetuo, que yo lo disfruté mucho porque pues es un cuento que habla de una época que ya se fue, en los años 50, y yo tenía muy presente a mi abuelita que, pues bueno, sigue estando con nosotros, pero una historia hace muchos años donde pues yo imaginaba de cosas que ella me platicaba por la música, porque luego cuando voy a visitar escuchamos música de otros tiempos y pues yo la tenía muy presente. Entonces, disfruté mucho ese cuento porque aunque no es una historia de mi abuela, sí hay una breve aparición de ella en ese cuento. Entonces yo creo que ese cuento, pues siempre que yo lo lea, pues me voy a acordar de mi abuelita. Y además algo que también me marcó de ese cuento, digamos, que es la música. O sea, la música, pues que es otra forma de comunicación. En ese cuento, pues trata de digamos que un mariachi que después de su jornada nocturna por Garibaldi, pues ya se va a su casa a descansar y ve una mansión, donde ve gente muy bien vestida, y bueno, pues lo demás ya es parte del cuento, pero empieza a cantar algunas canciones. Yo creo que ese cuento me marcó. Me emocionó mucho cuando lo acabé. Pues sí, siempre hay unos que son más personales que otros, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y hay ¿Tienes? otros cuentos que, pues otras personas que me han dicho, oye, yo leí tu cuento y este es el que más me marcó, pues también ya los tengo más o menos ubicados. Ajá. Estamos entrando a los últimos 10 minutos de la entrevista, ¿puedes creerlo? Qué rápido se fue, la verdad. Es que yo Rapidísimo. manejo esto más como chisme, Sí. porque si no, no se sueltan, me cae, ¿eh? No, sí, yo me siento muy cómodo hablando contigo. Sí, lo que pasa es que yo prefiero que se suelten y hablen con comodidad a hacerles las rígidas preguntas
y esto y Sí. esto y esto, porque pues no se examen al final de cuentas, ¿no? Y así a ellos sí también les va a dar gusto volver a escuchar su chisme, volver a escuchar sus conversaciones. Sí, sí, no, yo me sentí, tío, muy cómodo, como pues una plática. Yo lo veo así. No, ya no está, al principio estaba un poco nervioso, pero mira, ya ahorita ya se me quitó. Pues sí, al final de cuentas todo pasa. Pues Sí. a ver, veme diciendo, tú, tú como escritor, porque ya oficialmente ya eres un escritor, ya estás vendiendo, ya estás publicando, ya estás todo, ¿no? Ujú. Eh, ¿Consejos que le darías a alguien que se quiere iniciar? Bueno, consejos que yo le daría a alguien, sí, disfrútalo, hazlo por disfrutarlo, que primero escriban para ellos, para darse gusto a sí mismos y que lo tomen en serio, eh, que vean que bueno, primero está la parte de divertirse del juego y la otra, lo que hemos estado hablando de que la otra es la revisión. La revisión, eso es bien importante, ¿no? Si sí lo vas a hacer en serio, pues tienes que revisar, porque si ya es un trabajo, es como picar piedra. La inspiración es buena, pues, pero no es nada sin la dedicación. Entonces, pues el consejo que yo me di a mí mismo, que he seguido y nunca me ha faltado es, yo escribo porque me gusta, porque me divierte. Para mí es como un juego. Entonces, pues creo que si disfrutas algo, automáticamente las cosas se van dando, porque no es algo forzado y pues creo que también te quita ese miedo que tienen muchos, que en mi caso la verdad es que no se ha dado por lo mismo, pero híjole, es que si esto que yo escribí, los demás lo leen, le van a encontrar muchos errores o no les va a gustar y me van a decir, no pensar en eso, sino simplemente voy a hacer una historia porque a mí me gusta hacerla, porque esto es divertido. Es el consejo que yo puedo dar. Muy bien. Y buenos consejos, ¿eh? ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, la verdad sí, es como cuando te dicen, estate de acuerdo que tu tesis te va a acompañar bastante tiempo, entonces te tiene que gustar demasiado Sí, el tema para no sí, claro. abandonarla. Exacto, eso es bien importante, ¿no? O sea, porque creo que si vas a escribir, el único motivo válido para mí es que te gusta. No hay, para mí no hay otro, la verdad. O sea, no creo que una persona que quiera que escriba solamente, digamos, porque quiere ser famoso, si ese es su objetivo, pues creo que no va a llegar muy lejos si primero no lo disfruta. Pues es que es eso, o sea, la verdad es que es un proceso donde es que escribir el libro solo es la mitad del trabajo. Exacto. Y te Pero por tiene ahí que gustar empieza. mucho lo que estás haciendo para no soltar todo el trabajo que viene después. Así es. Ese sería mi consejo, ¿no? Yo les digo, disfrútenlo, escriban para ustedes. Pues yo la verdad es que no sigo otro método más que ese. Yo escribo porque quiero o cuando quiero. Y para mí no hay más, la verdad. Yo creo que si ya yo perdiera ese gusto, pues ya no estaría escribiendo. Es que pasa un poco de todo, mano, porque necesitamos disciplina también para escribir. Sí. Eso es muy cierto. Ay, me encantaría quedarme en que lo hago cuando quiero, pero no. Muchas veces he escrito muy buenas historias sin ganas de escribir nada, pero es porque tengo disciplina. Bueno, pues ese punto, ya lo mencioné, creo que es muy importante también. Ujú. Entonces, tu consejo es increíble, nada más le agregaría de tengan disciplina, pónganse un horario para escribir, eh, no tiene que ser 7 horas seguidas, con que sea media hora al día bien Sí, dedicadas, con eso avanzas bastante. y yo creo que también, pues, de la mano con lo que dices, sí pueden que se metan en un taller de creación literaria. Francamente, puede que no te enseñen mucho,
pero sí te van a ayudar a que empieces a escribir. Nada más que meterte al taller, hagan los ejercicios del taller, por favor. Exacto. Entonces, exacto. Para mí, mira, gracias al taller, a que, bueno, pues ahora tienes que escribir, pues fue que nació todo este libro. Si no, yo creo que me hubiera quedado en otro lado, escribiendo nada más para mí mismo, de vez en cuando, cada ciertos años o lustros. Te hubieras quedado en una galaxia y no en un universo. Sí, no, entonces hay que atreverse y verlo esto como un juego y, como tú dices, ser disciplinados. Pues sí. Pues ahora sí, ya llegamos al final de nuestra entrevista. ¿Algo que quieras mandar? ¿Un saludo o algo? Pues otra vez reiterar el agradecimiento por darme este espacio y pues un saludo a todos los que están escuchando. Realmente pues si les gusta escribir, pues simplemente dense la oportunidad y, como tú dices, reserven tiempo para hacerlo. Porque bueno, pues la escritura nos permite expresarnos, nos permite imaginar. Entonces, creo que es algo que por lo menos todos debemos intentar una vez en la vida. Pues sí. Pues eso vendría siendo todo. Muchas gracias, Charlie, por estar aquí. Y, Muchas gracias a ti. ay, sí, cierto, se me olvidaba. Tus redes sociales y la forma de comprar el libro. Bueno, me pueden contactar en mi Instagram, que es Rodri Space, Rodri SPACE-1, Rodri Space-1 en Instagram. Y pues el libro, pues me pueden contactar a mí por mi red social, o también las ferias del libro de Lebrí, o a través de su página, también es otro medio de poder adquirirlo. Sí. Y sí, acuérdense que Editorial Lebrí tiene una librería virtual. Después Es correcto. pueden hacer sus pedidos a toda la República. Me parece que también a Latinoamérica, ¿no? Entonces sí. Sí, de hecho, bueno, a muchos lados. Ajá. Pero, ajá, entonces pues allí a la orden. Pues ahora sí, eso vendrá siendo todo. Te agradezco mucho tu tiempo. También agradezco producción y nos vemos en el próximo viaje del sonámbulo.